una posibilidad más amplia de cubrir los estándares que sean señalados eventualmente en los instrumentos que diseña el INE y que la Secretaría de Educación defina. Pero en pocas palabras representan el que los maestros puedan estar en condiciones de mejorar su desempeño profesional y de esa manera servir al aprovechamiento de los alumnos y por lo tanto agregarle valor a la aspiración de la calidad educativa. Oiga, señor, en la semana el secretario de Educación dijo que la prueba enlace podría desaparecer con la reforma educativa. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, lo que yo opino es que hoy que el INE, con académicos reconocidos y con un alto sentido de responsabilidad están ahí, los instrumentos que se diseñen serán los más adecuados para este momento. Hemos dicho en el sindicato desde hace tiempo que la prueba enlace tiene sus virtudes, pero al mismo tiempo debe de ser considerada la posibilidad de generar otros instrumentos que permitan de manera más completa poder tener la radiografía precisa de los alumnos y de los maestros. Por lo tanto, la aspiración del sindicato es de que los instrumentos o lo que pueda prevalecer de la prueba enlace sea lo que requiere en este momento el sistema educativo. ¿No se aceptarán instrumentos que agredan a los maestros? Afortunadamente, las declaraciones que yo he escuchado de los 5 académicos del INE, por su perfil académico y profesional, es de que serán instrumentos que no sean punitivos, sino desde la perspectiva académica que les sirvan al acompañamiento, al desarrollo profesional de los maestros, considerando los contextos en los que se desarrolla la tarea de cada maestro. Eso nos da tranquilidad y certeza de que será instrumentos y eventualmente la evaluación aquello que los maestros puedan estar en la vía de prepararse mejor. Señora, ¿cuántos maestros puede beneficiar este convenio? Y otra pregunta, ¿va por etapas? ¿Cómo se va a aplicar? Bueno, vamos a iniciar, una vez que se firmó el convenio marco, que debo decirle que todo este grupo de trabajo vino realizando su tarea desde hace 1 mes y medio que tuvimos el primer acercamiento, logramos concretarlo este día y para cuando llegue la evaluación universal que se derive de las leyes reglamentarias que se van a discutir eventualmente en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, nosotros este programa de capacitación ya lo estaremos realizando con otros contenidos para que cuando se den los contenidos que la capacitación va a requerir, el programa ya esté funcionando. Por lo tanto, no se detiene aquí. El grupo de trabajo permanece trabajando y muy pronto vamos a darles otra noticia. Pero sobre esto. la idea de evaluar a los maestros es justamente capacitarlos. Maestro, ¿avanza la evaluación tal y como estaba programada? Bueno, hay que decir algo. La reforma constitucional en el tercero y en el 73 constitucional está ya promulgada y establece claramente que la evaluación universal es una de las características de la reforma. Lo que nosotros como sindicato estamos diciendo, afirmando en nuestras reuniones con el Pacto por México, con las reuniones con la Secretaría de Educación Pública y en las que hemos tenido con los gobernadores de las entidades y con los legisladores, es de que la evaluación universal y esa se derive, en una capacitación de lo que arroje el diagnóstico individual de la evaluación. De esa manera nos parece que si la evaluación arroja un diagnóstico, el acompañamiento en el desarrollo profesional de los maestros es lo que debe de continuar para que el maestro mejore su desempeño. Y al mismo tiempo, aunque en el texto constitucional está el término de la permanencia también, no solo para atraer, promover, estimular a los mejores maestros, nosotros decimos que no es contradictorio ni excluyente el que nosotros podamos afirmar que los derechos laborales que los maestros han adquirido prevalezcan. Nos parece que pueden conseguirse ambos propósitos en la medida que lo hagamos con seriedad y responsabilidad. En este momento yo no tengo ninguna duda que el que va a ganar va a ser México. ¿Para quién va? ¿Para básica o para...? ¿Perdón? ¿Para qué universo va? Este convenio, fundamentalmente para los trabajadores de educación básica, que son a los que está dirigido el tema de la evaluación universal. ¿Podrán participar? ¿Habrá evaluación este año? ¿Cómo? ¿Habrá evaluación universal este año como la del año? Bueno, lo primero que hay que esperar es a que se legisle. Lo que existe ahorita, la única fecha fatal que existe en este momento es la ley del INE.
que debe de quedar... ¿Pero por qué fatal? Fatal porque está determinado en la reforma constitucional que se aprobó que antes del 26 de agosto la ley del INE Bueno, debe tienen de tiempo quedar ya perentorio. legislada. ¿Cómo? Tienen tiempo perentorio. Fatal, está muy bien, es correcta su Maestro, ¿qué apreciación. opina de que ya empezaron a salir las primeras resoluciones en contra de la reforma educativa de los maestros? ¿A qué resoluciones se refiere? De la que se hizo, la denuncia en contra de la reforma educativa. Bueno, pues afortunadamente vivimos en un país en el que los procesos de inconformidades o de diferencias que existen, tenemos espacios e instituciones donde se pueden ventilar. Nosotros en todo caso, como sindicato, representantes de los maestros, tenemos claridad de que hay que acompañar el espíritu de la reforma y su propósito porque es lo que la sociedad reclama y al mismo tiempo afirmar nuestro derecho a preservar nuestros derechos laborales. Mañana tenemos presencia de los representantes del sindicato con los legisladores para llevar nuestro punto de vista. ¿En el Senado? Así es, en el Senado de la República. Hay que leer el texto que se aprobó en diciembre para el tercero y 73. Dice con claridad, toda la reforma se sujeta a lo que está establecido en el texto constitucional. Estas tres leyes, la del INE, la adecuación a la Ley General de Educación y eventualmente la del Servicio Profesional Docente, deben de corresponderse con lo que dice el texto. Maestro, a ver, en concreto, ¿cuántos? De lo que ocurrió el año pasado con la prueba enlace, ¿queda cancelada ya esta evaluación universal que se hizo en el gobierno del presidente Calderón? A ver, son dos cosas diferentes, la prueba enlace y la evaluación universal. Son dos cosas diferentes, pero en todo caso, su pregunta me permite decir, la responsabilidad del diseño y de la ejecución de la política pública educativa es de la Secretaría de Educación Pública y de los gobiernos de los estados. Nosotros somos los representantes de los maestros, comprometidos con la reforma porque así lo demanda la sociedad. ¿Los cursos los va a pagar el CENTE o la SEP? ¿Perdón? ¿Los cursos los va a pagar la SEP? Muy buena pregunta. Este ejercicio que nosotros estamos haciendo es un esfuerzo institucional del sindicato. Nosotros, la capacitación que daremos desde nuestras instancias como esta, las pagará el sindicato de las cuotas de los maestros. La capacitación a la que está obligada la autoridad educativa, esa se dará de cualquier manera. La autoridad va a dar una capacitación. Este ejercicio nosotros estamos haciéndolo comprometiéndonos para que los compañeros lleguen a la evaluación con mejores instrumentos, como decía usted en su primera ¿Cuántos pregunta. maestros se podrán beneficiar de este programa? Y el sindicato ha detectado, tiene algún estudio, un porcentaje, un número de maestros que necesiten atención por áreas de oportunidad? Bueno, pues es que hay una realidad para los doctores, los ingenieros y los maestros, la formación continua. Todos los periodistas y los doctores y los maestros requerimos actualización y capacitación permanente, los nuevos Pero en porcentaje, métodos. números. Todos los maestros debemos estar en la actualización permanente. Ha sido una demanda del sindicato desde hace mucho tiempo. Pero prácticamente, ¿cuántos van a conocer? Miren ustedes, para efecto de los docentes de educación básica, estaríamos hablando aproximadamente de 1.200.000, de los cuales 800.000 ya están en la evaluación, dado que están en el programa de carrera magisterial. Oiga, maestro, una pregunta. Usted hablaba aquí de que en una eventualidad estarían dispuestos a ser certificados. ¿Con esto podría usted explicármelo o abre efectivamente la puerta a que los maestros requieren ser certificados? Bueno, tener una certificación adicional a la que ya tienen. Nosotros decimos dos cosas. La reforma debe de incorporar la reforma a los planes y programas de las escuelas formadores de docentes y de las escuelas normales, porque es la autoridad en México quien certifica la profesión. Por lo tanto, el egresado de la escuela normal, al obtener un título que dice, como de cualquier título, que está capacitado para ejercer la profesión sin más limitaciones que las establecidas por la ley. Los contenidos de la reforma educativa, los propósitos de la misma obligan a pensar que es necesaria acompañar la reforma con la modificación al plan general de las escuelas formadoras de docentes. Nosotros en el sindicato, como sucede en el Colegio de Ingenieros, ¿quién certifica la profesión de ingeniería? El Colegio de Ingenieros. Nosotros aspiramos a que la certificación de los docentes los hagan los maestros.
a través, por supuesto, de instituciones que tengan la autoridad y la calidad para hacerlo. Que así sucede además en muchos países del mundo. Esa es una nueva modalidad, ¿no? Porque finalmente... Estamos aspirando a eso nosotros, por eso nos estamos transformando como sindicato. Maestro, con respecto a las pruebas que presenta la coordinadora ante Gobernación del tráfico de la prueba, ¿queda en duda la validez de la prueba enlace? A ver, otra vez, porque estaba escuchando 3 preguntas. Respecto a las pruebas que entregó la coordinadora en Gobernación por el tráfico de la prueba que compran los profesores para tener más calificación o puntaje. Bueno, a mí no me consta que se haya vendido o que la compren los profesores. Lo que yo he escuchado en los medios es que algunos maestros dicen que se vende. ¿Qué es lo que decimos? Que se investigue, y si es así, que se castigue a los culpables. O sea, no hay mucha ciencia en eso. Nosotros como maestros, como docentes, nuestra visión es esta que ustedes asistieron hoy. No a comprar pruebas, sino a capacitarnos para profesionalizar nuestra... Le preguntaban que si la detención de la maestra del Baster afecta el proceso de reforma. ¿Perjudica, daña toda esta transformación educativa que está impulsando usted en esta nueva etapa? Voy a contestar esa pregunta una vez más, que me la hacen todos los días, y yo creo que todos los que están aquí lo han escuchado. Primero, yo como dirigente del sindicato tengo un mandato del órgano de gobierno que me eligió y de los maestros mexicanos de representarlos y de trabajar en la preservación de sus derechos e incorporar, como en otros tiempos lo han hecho los maestros, para que la transformación del sistema educativo se dé. Lo otro, hay un proceso judicial, ya lo dije, que está en curso. Lo que nosotros decimos es que ese proceso hay que respetarlo, sí, pero respetarlo, la pregunta, y es todo, no tengo nada más que decir sobre el tema. La pregunta es si la detención de la maestra afecta el proceso de reforma, o como dicen algunos, que la detención de la maestra abrió el proceso de reforma. Yo creo que lo que la sociedad sociedad está interesada en conocer de mí, como dirigente y de los maestros, es qué estamos haciendo por mejorar la calidad de la educación. Yo, al 100% de mi tiempo, y los compañeros que me acompañan en la dirección sindical, a eso nos dedicamos. Lo otro, no somos jueces, no somos abogados, es un proceso que está en marcha. ¿Mantiene comunicación con la maestra del Baster o ya de plano rompió de momento la comunicación? Estamos trabajando en ese análisis. ¿Hay una primera fase de cuántos van a capacitar? ¿Cuándo estarán? Bueno, pues el reto es capacitarnos todos. Cuando hablaba de 1.200.000, que son los compañeros desde educación inicial hasta educación media superior, es que se dé a todos. Es un proceso complejo, gradual y sistemático. Lo bueno es que hemos concretado algo con 175 universidades. Y eso la sociedad lo debe de saludar, porque representa en los hechos propósitos y acciones que le van a servir a la calidad de la educación.